Atención. Este caso sacudió por completo las redes sociales y aún deja más preguntas que respuestas. Una influencer muere en pleno live de TikTok, pero semanas después surgen rumores de que todo fue un montaje. ¿Está realmente muerta Valeria Márquez? ¿O fingió su propia muerte con ayuda de su mejor amiga, Vivian? En este canal te traemos la historia completa, los giros más escalofriantes, los videos filtrados, los mensajes ocultos y la supuesta complicidad de Vivian, quien ahora es el centro de una investigación cada vez más oscura. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo detalle de este impactante caso. Cada semana revelamos pruebas, teorías y testimonios inéditos. Haz clic aquí para suscribirte al canal. Este no es solo un caso, es un misterio viral que podría cambiarlo todo. ¿Estás listo para saber la verdad? La noche del 14 de mayo de 2025, miles de usuarios se conectaron al TikTok de Valeria Márquez, una influencer mexicana de 21 años, reconocida por su estilo irreverente, sus bailes virales y su carisma ante la cámara. Con más de 3,8 millones de seguidores, Valeria ya era una figura consolidada en la escena digital. Nadie podía imaginar que esa transmisión en vivo sería la última, o al menos, eso parecía. Pasadas las 9:47 de la noche, Valeria apareció en cámara desde su habitación, aparentemente tranquila. Hablaba con sus seguidores, se reía, respondía comentarios, mientras de fondo se escuchaban voces apagadas. Durante los primeros 5 minutos todo parecía normal. Sin embargo, la expresión de Valeria cambió sutilmente. Su mirada se desvió hacia algo fuera del encuadre, su sonrisa se congeló y una tensión inexplicable se apoderó del ambiente. Luego, el caos. A las 9:53 de la noche, un fuerte estruendo se escuchó. La pantalla tembló levemente por el impacto. Valeria gritó brevemente y la cámara cayó de golpe. Solo se captó un segundo más, un ángulo torcido, un brazo extendido y un charco oscuro que se expandía lentamente. Luego, silencio. La transmisión se detuvo abruptamente y cientos de miles de espectadores quedaron congelados, confundidos y horrorizados. Algunos pensaron que era una broma o una actuación, pero otros comenzaron a llamar al 911. Los reportes llegaron en masa. Usuarios de todo México colapsaron las líneas de emergencia intentando explicar lo que habían visto en directo. A las 10:04 de la noche, autoridades locales entraron a la residencia de Valeria, en un fraccionamiento privado de Guadalajara. Allí encontraron una escena que las autoridades describieron como alarmante. El cuerpo de Valeria yacía sin vida sobre el piso de su habitación. A simple vista, presentaba una herida de bala en el pecho. Lo que sucedió a continuación solo avivó más la controversia. Horas después del incidente, la policía aseguró que no había signos de violencia externa, que no se forzó la entrada y que en la casa estaba presente su mejor amiga, Vivian. Ella fue quien llamó a los padres de Valeria tras el supuesto accidente. Declaró entre lágrimas que todo fue un error trágico, que escuchó un disparo desde la planta alta y que, al subir, ya era demasiado tarde. Pero los internautas no estaban convencidos. ¿Por qué Valeria se mostró asustada segundos antes del disparo? ¿Por qué la cámara cayó en un ángulo perfecto para ocultar el resto del cuarto? ¿Y por qué Vivian tardó casi 10 minutos en llamar a alguien? Esas preguntas se multiplicaron en redes sociales. Algunos clips del live fueron descargados por usuarios y analizados cuadro por cuadro. Detectaron sombras, ruidos de pasos, incluso una segunda voz que no coincidía con la de ninguna de las chicas. Lo que parecía un asesinato transmitido en vivo pronto se convirtió en una espiral de teorías, sospechas y contradicciones. La muerte de Valeria Márquez ya no era solo una tragedia, se convertía en un fenómeno viral, envuelto en misterio. La verdad estaba lejos de ser clara, y lo peor apenas estaba por comenzar. Cuando el país apenas comenzaba a procesar la supuesta muerte de Valeria Márquez, una nueva oleada de rumores estalló en redes sociales, cambiando el rumbo del caso por completo. Durante semanas, miles de usuarios compartieron fragmentos de teorías, supuestas pruebas visuales y testimonios anónimos que apuntaban a una hipótesis impensable: Valeria no estaba muerta.
Todo habría sido un montaje cuidadosamente planeado, una desaparición simulada con el fin de escapar, ocultarse o reiniciar su vida bajo otra identidad. La primera señal apareció 20 días después del incidente. Un video de baja resolución publicado en Reddit mostraba a una joven caminando por una calle de Tijuana, vestida con una sudadera gris y lentes oscuros. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero quienes la conocían aseguraban que su caminar, estatura y complexión coincidían con los de Valeria. Lo más perturbador era un detalle que pasó casi desapercibido: la joven llevaba en la muñeca derecha un tatuaje idéntico al de Valeria, una pequeña luna creciente con una inicial al centro. Este detalle avivó el fuego de las dudas. No tardaron en surgir más reportes. Un conductor de Uber afirmó haber llevado a una pasajera idéntica a Valeria hacia un hotel alejado del centro de Tijuana. Un cajero de supermercado reconoció su voz. Incluso una mujer que trabajaba en un hostal la señaló como huésped bajo el nombre falso de Carla M. Ninguno de estos testimonios fue confirmado oficialmente, pero los patrones coincidían. En paralelo, se filtró una serie de correos electrónicos enviados desde una cuenta encriptada a varias marcas con las que Valeria había trabajado. En los mensajes, una persona anónima solicitaba detener cualquier pago futuro y pedía expresamente que se respetara una cláusula de desaparición por amenazas. La dirección IP de uno de los correos provenía de Centroamérica, pero el rastreo fue bloqueado poco después. Lo más impactante ocurrió cuando un grupo de activistas digitales logró restaurar parcialmente el segundo video del USB encontrado en el cuarto de Valeria. En él, la influencer hablaba en tono serio, afirmando que sentía miedo, que se sentía perseguida y que sospechaba que alguien cercano quería hacerle daño. La grabación, sin fecha precisa, terminaba con una frase enigmática: si lo logré, estoy libre. Si no, no se rindan. La verdad es otra cosa. Ante la presión mediática, la Fiscalía de Jalisco reabrió el caso como desaparición simulada con posible fraude digital. Vivian, hasta ese momento libre, fue citada nuevamente a declarar. Evitó a los medios, se negó a responder preguntas y contrató un nuevo abogado penalista. Hasta el día de hoy, mantiene su inocencia y asegura no tener contacto alguno con Valeria desde aquella noche. Mientras tanto, redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre quienes creen que Valeria fingió su muerte para escapar de un peligro real, y quienes la acusan de manipular a millones para ganar atención o evadir responsabilidades. Lo cierto es que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna prueba concluyente de que esté viva, ni de que esté muerta. El caso de Valeria Márquez no ha terminado. Solo ha cambiado de forma. El rostro de la influencer aún aparece en murales, perfiles y hashtags. Porque en este nuevo capítulo, más que una víctima o una criminal, Valeria se ha convertido en un mito digital. Un espectro moderno que tal vez aún camina entre nosotros. Tras la muerte de Valeria Márquez en pleno TikTok Live, el caso tomó una dimensión que nadie anticipaba. No solo por la crudeza del evento transmitido ante miles de personas, sino por las inconsistencias que comenzaron a aparecer en cuestión de horas. Lo que al principio parecía un crimen directo o un trágico accidente empezó a adquirir tintes mucho más oscuros, gracias a los rastros digitales que, aunque intentaron ser borrados, dejaron un eco difícil de silenciar. Los investigadores accedieron al celular de Valeria como parte del protocolo. Sin embargo, lo que encontraron fue inusual: el historial de chats de sus aplicaciones principales había sido borrado apenas unas horas antes del incidente. WhatsApp, Telegram e Instagram mostraban conversaciones eliminadas en masa, justo entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, apenas 3 horas antes de la transmisión fatal. Además, el GPS de su teléfono fue desactivado manualmente a las 7:12 de la tarde, un dato que levantó aún más sospechas. Los expertos en ciberseguridad fueron convocados para reconstruir los archivos. Aunque algunos fragmentos de mensajes pudieron recuperarse, muchos estaban encriptados o parcializados. Uno de los textos rescatados decía: simplemente, lo haremos esta noche. Nadie debe sospechar. No tenía remitente claro, ni contexto, pero fue suficiente para encender las alarmas. Por su parte, el testimonio de Vivian comenzaba a desmoronarse.
Declaró que no sabía nada extraño antes del live, pero su propio celular fue analizado, y los registros indicaron que mantuvo una videollamada de 12 minutos con un número extranjero apenas media hora antes del disparo. Cuando se le preguntó sobre la llamada, respondió que era un error de marcado. Sin embargo, el número estaba vinculado a una línea en Honduras utilizada anteriormente por una cuenta falsa que difundía contenido manipulado de Valeria. En redes sociales, los usuarios se convirtieron en investigadores no oficiales. Forenses digitales aficionados descubrieron que algunos videos anteriores de Valeria tenían ediciones mínimas que pasaban desapercibidas, cortes sutiles, momentos en que parecía mirar hacia alguien fuera de cámara y detenía el habla por unos segundos. También se viralizó una fotografía publicada días antes, donde se veía un sobre en el escritorio de Valeria con las palabras Plan B escritas a mano. Al principio, se creyó que era parte de una campaña publicitaria, pero la imagen fue eliminada minutos después de su publicación original. Uno de los elementos más desconcertantes fue el hallazgo de un USB escondido en una caja de maquillaje en la habitación de Valeria. Contenía una carpeta con documentos cifrados y 3 videos titulados con fechas. Solo uno estaba accesible. En él, Valeria hablaba en tono serio, afirmando, si algo me pasa, no crean lo que vean. La verdad tiene varias capas. Confíen solo en lo que sientan. Este video nunca fue compartido por su cuenta oficial. Nadie supo cómo llegó a ese USB, ni cuándo fue grabado. La narrativa se quebraba. Ya no era solo una muerte en vivo. Era una red de secretos, mensajes borrados, coordenadas perdidas y documentos ocultos. Cada nuevo hallazgo parecía abrir más puertas de incertidumbre. Lo que ocurrió esa noche no fue producto del azar. Alguien borró, alguien manipuló, y alguien todavía sabe la verdad. A medida que avanzaban las investigaciones sobre la misteriosa muerte de Valeria Márquez, el foco dejó de estar únicamente sobre el suceso en vivo y comenzó a centrarse en la única persona que se encontraba con ella en la casa la noche del 14 de mayo, su mejor amiga, Vivian Ortega. Durante años, ambas jóvenes fueron inseparables. Compartían viajes, apariciones en redes sociales y colaboraciones publicitarias. Pero detrás de esa imagen de hermandad perfecta, comenzaban a emerger señales de una relación cargada de secretos, tensión y posibles intereses ocultos. Vivian fue la primera en declarar ante las autoridades. Su versión de los hechos parecía ensayada, afirmó que escuchó el disparo desde la cocina y corrió a la habitación, encontrándose con Valeria ya sin vida. Dijo que no vio a nadie entrar ni salir, que la puerta principal estaba cerrada y que llamó inmediatamente a los padres de Valeria. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad reveló algo diferente. A las 9:48 de la noche, minutos antes del disparo, se captó a Vivian subiendo las escaleras hacia el cuarto de Valeria. Luego, durante casi 12 minutos, no se registró ningún movimiento. Su llamada a los padres fue realizada a las 10 de la noche, no de inmediato como había declarado. Lo que más desconcertó a los investigadores fue el comportamiento financiero de Vivian durante los días previos. Movimientos bancarios detectaron retiros en efectivo por sumas altas que no coincidían con su historial habitual. Entre el 10 y el 13 de mayo, sacó más de $12,000 en distintos cajeros de Guadalajara. Además, compró un vuelo a Panamá con fecha abierta para el 20 de mayo, apenas 6 días después de la muerte de Valeria. Cuando se le preguntó por estos retiros, respondió que eran para una sorpresa de cumpleaños, pese a que el cumpleaños de Valeria había sido en marzo. También surgieron pruebas de que Vivian intentó borrar rastros digitales esa misma noche. A las 10:22 de la noche, una búsqueda fue registrada desde su celular con las palabras, como eliminar videos en TikTok sin dejar rastro. Minutos después, intentó ingresar a la cuenta de Valeria, pero fue bloqueada por la verificación en 2 pasos. Según testigos, fue vista llorando en el hospital, pero los médicos informaron que su comportamiento era frío, sin signos de shock ni ansiedad, más parecido a una persona que está esperando algo, no que acaba de presenciar la muerte de su amiga. Mientras tanto, una antigua colaboradora del dúo rompió el silencio. Aseguró haber sido testigo de varias discusiones entre Valeria y Vivian relacionadas con dinero, contratos y celos por patrocinios individuales.
Según esta fuente, Vivian había amenazado en más de una ocasión con desaparecer si Valeria la seguía dejando fuera de ciertos negocios. La figura de Vivian dejó de ser la de una víctima colateral para convertirse en una pieza clave del rompecabezas. Su presencia, sus mentiras, sus movimientos y su silencio parecen no ser coincidencia. Mientras el país clama por justicia, la pregunta ya no es si Valeria fue asesinada, sino quién realmente tenía motivos para querer verla caer.